Hola, muy buenas tardes. Queda un pequeño detalle, bueno, un detalle grande que es importante en toda la parte del conversor analógico digital de la SP32. O sea, esto en los vídeos anteriores, con toda esta lista de reproducción, lo que hemos estado analizando es pues cómo mejorar, cómo hacer que el conversor que tiene muchos problemas, pues poder leerlo bastante decentemente. Aún así, la curva que tiene el conversor de respuesta es esta, con lo cual a menos de 0,15 voltios o 650 milivoltios o a más de 3,1 es incapaz de leer. Con lo cual hay muchas veces, bueno, si tienes un rango grande de tensión que está por aquí dentro y dices, mira, pues lo linealizo y ya puedo trabajar. Pero es decir, no es que necesito trabajar de 0 a 3,3 y en el rango entero de 0 a 3,3, porque si no pierdo, tengo un sensor que es muy importante llegar al final y tal. Entonces, en ese caso, y queremos utilizar la SP32, que es baratica y funciona bien y va muy rápida, entonces, claro, ¿qué necesitaríamos para adaptar una señal de 0 a 3,3 que sea leíble por este conversor? Claro, lo que necesitamos es sumarle a nuestra señal 0,2 voltios para que empiece, que su cero sea realmente 0,2, para quitar todo esto de aquí. Y luego, claro, si sumamos 0,2 estaremos en 3,5, ¿no? Y claro, necesitamos escalarla para que se quede en 2,8, porque así 2,8 más los 0,2 que le hemos sumado nos daría los 3 voltios y estaríamos en un rango bastante razonable que luego se puede linealizar, tal como hemos visto, con una tabla programable que se puede hacer directamente con el DAC, utilizando el LAT-DAC para crear la tabla del ADC. Aparte, también tenemos un pequeño detalle, el ADC no es tolerante a 5 voltios. Y normalmente, en casi todos los esquemas que se hacen, pues los 5 voltios están poniendo vueltas y lo más fácil es equivocarte, juntarlo con una pata y cascar la SP. Y bueno, pues estaría bien también en un circuito así para leer entradas analógicas, tener una protección de manera que nunca le puedan llegar al conversor más de 3,3 voltios, para que no nos podamos pasar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacer esas dos cosas con un circuitito muy sencillo. Y luego, pues claro, si se mete este circuito, habría que adaptar un pelín lo que es la tabla de calibración del DAC, pero del ADC, pero básicamente solamente la tabla de calibración, porque dependiendo de la medida, tenemos que hacer una tabla de calibración nueva en función de esto. Entonces, bueno, incluso por ejemplo, también puede que tengamos un sensor que va de 0 a 5 voltios o de menos 5 a más 5 y queramos convertirlo en una señal de 0,2 a 3 voltios, escalada totalmente proporcional para que sea leíble por la SP. Entonces, el circuito básico sería una cosa de este tipo. Esto de aquí es un restador con referencia. Sin tener en cuenta esta parte final, sin tener en cuenta esto de aquí, suponiendo que esta VOUT estuviera aquí, esto no es más que un restador, esto suma, esto resta y esto es una referencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí en la referencia, bueno, vamos a comentar primero las ecuaciones. Aquí esto, si analizamos el operacional, es VG, sería VGround, la ground virtual que tiene el operacional aquí en medio, con lo cual tenemos una rama, que sería pues esta rama de aquí, que va de 0 a VOUT, a la tensión de salida, con R2 y R1, o sea que VG sería VOUT por R1 partido por R1 más R2, y en la otra rama tendríamos entre VREF y VA, pues lo mismo, o sea, tendríamos la VREF más VA menos VREF, y aquí el punto medio, pues por R2 y partido por R1 más R2. ¿Eh? La simple ley de Ohm. Esto son dos divisores de tensión, porque la Tierra virtual nos ayuda mucho a hacer todo este tipo de cálculos. Entonces, si como esto es igual, si igualamos y hacemos un montón de operaciones, aquí hay que hacer un poco de álgebra, y que, pam, 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 y que esto pasa para acá sumando, pasa restando, multiplicando, dividiendo, pum, pum. Al final llegaremos a esta expresión en tal que la tensión de salida en este punto, no en este, sino realmente en este, sería lo que valga VREF más VA por R2 partido por R1, que es justamente lo que necesitamos. Necesitamos que VREF, esta ref, sea 0,2 voltios para sumarle 0,2 voltios, y esto lo escalaremos para que el resultado quede multiplicado por un número que nos dé el factor de escalaje. Si estamos de 0 a 3,3 voltios, pues habría que hacer coincidir 3,3, hacerlos coincidir con 2,8, que es lo que nos queda como rango para calcular.
Y básicamente pues sería esto. Entonces, esta última parte es la que protegería de que no le lleguen nunca sobretensiones al conversor. Ya si metemos un Zener de 3,3 voltios, entonces, con una resistencia tal que la intensidad que circula por aquí sea suficiente para que esto lo amorre, pero que tenga una impedancia baja de salida, una impedancia más o menos razonable para que el conversor sea capaz de leerlo. Si aquí hubieran problemas, pues se puede subir un poco esta resistencia o meterle un seguidor aquí detrás. Y esto simplemente es para que si esto supera los 3,3 voltios del Zener, él automáticamente conduce y aquí nunca habrá más de 3,3. Si no hay más de 3,3 como él lo conduce, pues tenemos una resistencia en serie de 100 ohmios, que el conversor es de alta impedancia, con lo cual no pasaría absolutamente nada. Entonces, este circuito, ¿cómo quedaría montado? Prácticamente. Dice, vale, pues aquí tendríamos el amplificador. Claro, si quiero pasar, por ejemplo, esto sería un circuito que pasaría de 0 a 5 voltios de entrada, es una señal entre 0 y 5, la pasaría a una señal entre 0,2 y 3. Entonces, claro, pues como hemos visto que era R2 partido por R1, en este caso pues son los 5 voltios, o sea, los 50K y 2,8, pues 28K. Este sería el factor de amplificación. Aquí pues realmente son resistencias del 1% que más o menos se puede encontrar en el mercado, pues una relación bastante, como luego todo esto se puede meter en la tabla de calibración del ADC, pues bueno, que quede a 2,05, pues a 3,5, bueno, 3,1 o tal, pues tampoco pasa nada porque luego se puede calibrar. Lo que sería la tensión de referencia, a este punto sería el VREF, lo crearíamos a partir de los 3,3 voltios, lo crearíamos con un divisor de tensión para crear los 0,2 voltios y esto con un buffer para que no se altere las impedancias de lo que estamos haciendo aquí con lo que tenemos en esta rama. O sea, este operacional sería el que realmente fijaría el punto de 0,2 voltios en el circuito. Y esto estaría simulando aquí pues nuestra señal entre 0 y 5 voltios, básicamente. Y esto es la salida, pues conectado pues al Zener. Y básicamente pues esto es el circuito que se ha de montar en caso de que uno quiera tener todo el rango de lectura de un sensor entre todo su voltaje, lo tengamos que adaptar, nos queramos cargar la parte que no lee bien del conversor y queramos proteger la salida para que si por lo que sea el sensor da más voltios de la cuenta, o sea, esto de aquí pues estaría alimentado, el operacional no lo he pintado, pero estaría alimentado a 5 voltios, esto sería un LM358, por ejemplo, o un chisme del estilo, un TL071 o algo así, pues no hace falta que sea simétrico, sino que con tensión directamente referenciada a masa, como todo lo que hay es positivo, pues ya funcionaría bien. Entonces vamos a ver cómo la emulación de este circuito, qué es lo que haría realmente, se puede ver en el LT Spice, cómo puede funcionar. Aquí lo he pintado y aquí he pintado dos canales. O sea, esto es lo que he sacado antes allí, con su fuente de 5 voltios, alimentándolos estos, y he montado un canal que está simulando que tiene 5 voltios, de 0 a 5, y otro canal que está simulando que tiene 3,3 voltios, o sea, esto es la generación del seno, pues 1,65 y 1,65 de amplitud, que es lo que da los 3,3 voltios. Y bueno, pues si simulamos esto, vamos a ver qué pasaría si simulamos el circuito. Voy a añadirle la tensión esta de aquí, aquí tenemos esta forma de onda, aquí tenemos los 5 voltios, de 0 a 5 voltios, bueno, centrado en 2,5 y más o menos 2,5. Y lo que tendríamos en la salida, miramos aquí en el V-out, tendríamos esto, tendríamos que hemos pasado, aquí, un momento que voy a poner esto de otro color, porque si no, no se ve bien. Vale, esto lo pongo aquí de otro color, por ejemplo, color marroncillo. Y aquí se está viendo, o sea, está elevando esta señal, la está pasando. El 0 pasa a ser 0,2 y el 5 pasa a ser 3 voltios. O sea, tenemos una señal entre 0,2 y 3 voltios totalmente proporcional a la de 0 a 5 voltios. Si añado, por ejemplo, este otro, el que está dando de 0 a 3,3, que sería esta de aquí, entonces la salida sería esta de esta de aquí. Directamente la que estamos viendo, fijaos que esto va, la señal roja esta, que es la que corresponde al azul, va a 0,2 voltios, exactamente igual que la otra, y se queda en 3 voltios, exactamente igual que la otra.
y esta estaría aquí en 3,3. Si por lo que fuera me pasara, imaginar que por ejemplo digo, vale, pues voy a modificar esta fuente y en vez de tal, pues voy a poner aquí pues 3 y 3 para que dé más voltaje. Supongo que con esto me pasaré. Entonces, aquí está. O sea, en este caso estaríamos dando de 0 a 6 voltios. Entonces, como la relación que tenemos puesta, porque en principio tenía que llegar a 5, nos estamos pasando, el Zener hace que la señal de salida se recorte y ya no estaría leyendo bien porque estamos escalando de 0 a 5 y no de 0 a 6, que es lo que tenemos ahora. Pero la señal nunca superaría los 3,3 voltios, con lo cual nunca dañaríamos al conversor. Y bueno, pues básicamente ese es un circuito útil. Esto, si uno quiere, pues se puede montar una plaquita. Aquí realmente pues hace falta solamente un solo circuito para hacer para hacer la referencia. Y esta referencia es la que puede alimentar a cada uno de los circuitos de la entrada analógica. O sea que si nos hiciéramos una placa, un LM324 lleva 4 operacionales, pues con un LM358 para hacer esto de aquí y un LM324 que lleva 4 operacionales, tendríamos 4 canales protegidos de esta manera. Incluso podríamos hacer que fuera programable, si aquí le metemos un switch analógico o algo, podríamos meter unos jumpers para configurar el voltaje máximo, pero bueno, o sea, serían historias varias. Pero esto sería un circuito bastante útil para poder cambiar la escala del voltaje que estamos leyendo, totalmente proporcional. Los operacionales son muy de fiar. Y aparte recortar para que si nos pasamos en la entrada, de todo, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo pruebas con el generador de señales, con un cuidado exquisito para no darle al generador de señales más de la cuenta, porque empiezas a darle sin darte cuenta y hostia, he llegado a 4 voltios y te lo has cargado, ¿eh? O sea, 3,5, 3,6 los admite, pero 4 voltios lo cascan el conversor. Y bueno, pues un día de estos haré el circuito, lo pondré y lo juntaré junto con lo que hay en la lista de reproducción de la programación del filtro digital y la programación de la calibración automática del conversor para ver que una señal de un sensor, por ejemplo, de cualquier cosa, es capaz de utilizar todo el rango de voltaje acomodándolo a lo que es capaz de leer el conversor. Venga, pues un saludico.